Bueno, muy bien, nos hemos trasladado hasta la municipalidad. Estamos en el despacho del jefe de gabinete, el doctor Arturo Patimón. Doctor, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Alejandro, a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, dos temitas que pareciera que están un poquito de moda. Oh, a ver, que están en la palestra, ¿no? El tema de que se viene hablando y hay muchos empleados que están preguntando sobre las efectivizaciones y aprovechamos también su tiempo para consultarlo de algo que había quedado pendiente en alguna otra nota que eran los concursos. Bien, Si a usted le parece, el tema de vamos por no, vamos por la efectivización. como usted quiera, vamos por Bueno, las efectivizaciones. las como todos recordarán, la municipalidad tiene un programa de efectivización. La última efectivización fue realizada a fines del 2019. Eh, el programa prevé o tiene previsto, de hecho, la efectivización mínima de 30 trabajadores por año. Bien, eso es lo que se había anunciado. Exactamente. Esos 30 tendrían que haber sido 2018, 2019 y 2020. En ese mismo periodo, lo que se ha hecho es efectivizar a 75 trabajadores, con lo cual estaríamos, digamos, en falta con el mismo programa, con 15 que debieran haber sido efectivizados en 2020. 2020. Que bueno, que ahí no se hizo ninguno, ¿no? Digamos, el 2020 ha pasado a ser, no solo en ese aspecto, sino en muchos otros, como un paréntesis en la gestión, digamos. Nuestra intención es regularizar en principio este año esos 15 que estarían faltando, por decir así, y después volver a retomar el ritmo de 30. Siempre nuestro objetivo va a ser seguir cumpliendo con eso que para nosotros es, desde el mismo momento que lo hicimos, creemos que es uno de los programas más interesantes y más importantes que tenemos, porque no solo habla de la regularización del trabajo, sino que estamos persuadidos que la pobreza y la marginalidad se combaten con trabajo y con trabajo registrado. Doctor, con respecto a estos 70 y pico de efectivizados en el 2018 y en el 2019, Sí, ¿cuántos de ellos fueron? Porque digamos, en ese momento la municipalidad tenía dos tipos de situaciones, los contratados y los eventuales, llamémosle. no, no, Lo que se contrataron eran, los que se efectivizaron son los contratados que no, venían de no, años. no, no, no. Eh, Al inicio de la gestión existían, creo que eran 73 contratados Sí. y la municipalidad tenía más o menos unos 400 eventuales. Los contratados, no sé si usted se acordará, y si se hizo un convenio en el 2016 con el sindicato, convenio, es decir, cumpliendo. El tema de los contratados venía de la gestión anterior. El intendente de esa había tenido una causa iniciada por el CITRAN por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque el intendente de esa se había comprometido en una conciliación del Ministerio de Trabajo a efectivizar todos los contratados, que había algunos de más de 20 años, y nunca lo había hecho. Nosotros lo que hicimos fue un acuerdo con el sindicato, 71 eran, ahora me acuerdo, se efectivizaron 36 en el 2016 y 35 en el 2017. A ese personal se le otorgó la categoría correspondiente y después se le otorgó la antigüedad que correspondía de acuerdo a los registros que tenía. Eso eran un grupo de Un grupo, trabajadores. sí. Con ese acuerdo se terminaron los contratados en la municipalidad de Rufino, quedaron los eventuales. Para los eventuales, De los cuales algunos también tenían varios años de servicio, ¿no? había de todo, Claro. había absolutamente de todo.
para ellos creamos en el 2017 el programa de efectivización. Ese programa de efectivización fue hecho en base se creó el registro único de eventuales en septiembre del 2017, donde había 301 empleados eventuales registrados, bancarizados y demás, y sobre ese padrón es que se trabaja para la efectivización. Es el padrón de trabajadores eventuales, al cual se suman por año dos esto viene de la ley 9286, donde los hijos de los trabajadores municipales tienen preferencia para el ingreso. Entonces, en ese cupo de 30, por lo menos uno o dos, dependiendo de la cantidad que se efectivice, son hijos de empleados municipales. Ahora, usted me decía que, bueno, por todas las razones en el 2020 no se hizo efectivizaciones. A ver, ¿cuáles fueron los motivos que no se hicieron? Porque es meramente o prácticamente es un acto administrativo. No es, si usted se acuerda bien, el programa de efectivización tiene un comité de selección, tiene capacitación, y eso no se podía cumplir. Además, teníamos ¿Por qué? Discúlpeme. La capacitación. La capacitación tiene capacitación específica y capacitación genérica. ¿Qué queremos decir? Específica de acuerdo a la tarea que va a cumplir esa persona, y genérica, una capacitación que se da sobre derechos laborales, prácticas laborales en general, independientemente del área de ingreso. Digamos, todo esto por la situación de la pandemia. Exactamente, y además porque cada área tiene que poner cuáles son sus requerimientos respecto de las efectivizaciones. ¿En algún momento pensaron hacer las capacitaciones, digamos, en forma virtual? O, digamos, por alguna situación tal vez de los empleados que por allí, lo mismo que pasó con los chicos, ¿no? Que a veces no tenían conectividad y entonces se complicaba. Bueno, se complica si no la podemos hacer. Aún más, la genérica siempre la da personal de la oficina de personal de aquí, y en conjugación, en consonancia con el gremio, que trae un capacitador que viene normalmente de Rosario, y bueno, se hacen jornadas de capacitación conjunta. Todo eso era bastante difícil de armar. Y además tenemos que contar con que hoy la municipalidad está trabajando, y aún sigue haciéndolo, más en la pandemia, con un plantel reducido, porque tenemos más de, entre eventuales y planta permanente, casi 80 personas licenciadas por COVID. Bien. Con lo cual el sistema laboral de la municipalidad, no digo que está en emergencia, pero digamos, hay que cuidarlo mucho. Digamos, tenemos bastante problemas para cubrir. Hay áreas que tienen 50% de licenciados, por ejemplo. Espacios Verdes es una de ellas. Tiene 50% de la gente que estaba destinada a eso licenciada. Me hablaba usted de que quedaron pendientes en el 2015, teniendo en cuenta lo que se había dicho, que eran medianamente 30 por año. Pregunto. ¿2015? No, que en el 2020... Claro, porque tendríamos que haber cumplido, al 2020 tendríamos que haber tenido 90. Sí. Y llevamos 75. Bueno, en este 2021, ¿tienen pensado hacer lo que deben del 2020 más lo que correspondería al 2021? En principio nuestra idea es completar el 2020. Y después empezar a ver cómo podemos seguir con el programa, empalmando 2020, el faltante del 2020, el 2021 y el 2022. Tal vez no van a ser anuales, sino los periodos se corran, pero nuestra intención es seguir cumpliendo, y que cuando termine este periodo hayamos cumplido con nuestra palabra, que era 30 por año. Está.
De todas maneras, siempre va a quedar un remanente para el supuesto periodo de gobierno próximo. Por supuesto. O ustedes, digamos, si lo hoy, pueden hacer, en vez de esos 10 años, lo van a tratar de comprimir en hacerlo en 90. Nosotros hoy tenemos un plantel de, contando por supuesto los licenciados, más o menos, no recuerdo bien el número, pero deben ser entre unos 118 o 120 empleados eventuales. Contando los licenciados también, ¿no? Sí. Y si pudiéramos, sería para nosotros un logro muy importante haber dejado la precarización laboral que tenía la municipalidad. Yo quiero significarle porque mucho se habla del personal de la municipalidad. Cuando nosotros asumimos, nunca me voy a olvidar, cotizantes había 777 empleados. 777. ¿Por qué le digo cotizantes? Porque no todos eran trabajadores. En los primeros 15 días desaparecieron 130 o 140 de esos cotizantes. A ver, ¿qué quiere decir con cotizantes? Cotizantes, los que vienen a cobrar o los que figuran en una planilla. Porque no sé si usted recuerda... ¿En lo que en el Burgo se llama ñoquis? No, era peor que ñoquis. Ajá. Porque no sé si usted recuerda cómo le pagaban a los eventuales en esa época. Sí, con una hoja en las ventanillas de abajo. No, en las ventanillas no, peor. Le van una bolsa de plata Al corralón. Una bolsa de plata a algún funcionario, a algún puntero, a algún designado a dedo, le van una bolsa de plata y una hoja. Le decían, pagale a estos. Después volvía la hoja con 40 firmas y la bolsa vacía, por supuesto, y ese era el registro. Bien. Obvio, digamos, no quiero comentar, por eso dije 777 cotizantes. A los 15 días, 120, 130 de esos cotizantes nos dimos cuenta que no estaban en la municipalidad. No trabajaban. No se correspondía con ninguna persona que efectivamente trabajara en la municipalidad. Entonces, eso nos llevó a otras, yo todavía recuerdo, teníamos 101 personas en el barrido, 101. Y me acuerdo que a los 2 días tuvimos una reunión que se hizo en el Centro de Acción Familiar, en el comedor, porque eran tantas las mujeres que prestaban ese servicio que no teníamos dónde hacer la reunión. Y ahí le prometimos que íbamos a regularizar un montón de cuestiones que había, como por ejemplo que la que estaba embarazada no prestaba servicio y tampoco se le pagaba. Las que estaban enfermos no cobraban el día. Y todas estas cuestiones que fuimos corrigiendo porque... Hoy el PRODEN no existe. Hoy no hay más. Por eso, hoy el PRODEN no existe. No existe. Han sido, o se han alejado, o han sido todas No, absorbidas. en general casi todas, Sí. salvo las que se han alejado por distintos motivos. Las últimas ahora han pasado a depender de espacios verdes. Hemos creado una especie de asistencia a los espacios verdes específicos, las plazas, los parques, y este personal está destinado al cuidado de las plazas. ¿En qué condiciones están? ¿Ahora están como contratados? No, han pasado eventuales nosotros creamos, apenas entramos, unas categorías de eventuales. Sí. La gente del PRODEN trabajaba menos horas que los eventuales. Sí. Y hoy les estamos reconociendo más horas de trabajo con categoría, las hemos provisto como a todos los eventuales, de ropa de trabajo, elementos de seguridad, y hacemos los aportes por ella ante la caja de
ante la caja de empleado y jubilado municipal. Está bien. Partimos la última que le hago sobre efectivizaciones. Este diálogo que estamos teniendo ahora, ¿lo han tenido con el sindicato? ¿El Sí, sindicato ha venido a plantear sí, este tema? lo hemos hablado y hemos hablado de esta forma de trabajar, de que primero vamos a ir por estos 15 que, digamos, sobraron, por decirlo de alguna manera. Faltaban. Faltaban el año que viene, y que después vamos a seguir con con el programa de efectivización como estaba establecido. Perfecto. Y el otro punto es el tema concursos. Desde que ustedes ingresaron, el 9 de diciembre del 2015, se fueron produciendo distintas vacantes por distintas razones, ¿no? Jubilaciones, retiros, etcétera, etcétera. Tengo entendido de que hay muchos cargos que no han sido cubiertos en lo que se denomina por llamado a concurso. Bien, está muy buena la pregunta y está Es un tema que nos había quedado pendiente en alguna oportunidad. Se habla mucho de los concursos. Cada tanto es como un tema recurrente, cada tanto aparece. Y que los gobiernos lo hacen en el último año que es de gobierno. Yo lo que le voy a decir, para que haya un concurso hay que crear una oficina o una jefatura o una sección. La municipalidad de Rufino no tiene creadas jefaturas salvo algunas, y se las puedo nombrar. Algunas están creadas por ley, por ejemplo las de tesorería son creadas por ley, es otro tema. Después las que están creadas efectivamente son las que hoy están ocupadas, más la jefatura de taller, de la sección taller, la jefatura de tránsito e inspección, y me está faltando una. ¿Personal? Personal está concursado y hay gente que está, digamos, el jefe de, digamos, personal está trabajando, el jefe que ganó un concurso. Perfecto. Así que las únicas que tendríamos para concursar, que lo íbamos a hacer el año pasado, íbamos a hacer el de tesorería, que hoy está subrogado por el señor Bianchini, le íbamos a hacer el año pasado, y la de tránsito e inspección, que también está subrogada. Esas son las dos únicas que Pero podemos. el último que estuvo en inspección con concurso fue el señor Hugo Agüero. Exacto. Después, y después hubo, digamos, interinatos, por llamarla de alguna subrogancias. El último subrogante es el que está ahora, que también está licenciado por COVID, hace más de un año y medio, desde que empezó la pandemia. Sí. Y estaba el señor Salinas. Salinas está de subrogante. Estaba Arroyo antes de subrogante, bueno, falleció. Y en un determinado momento me parece que estaba la señora Vergallo. ¿Bergaglio? Sí. No. Estaba Arroyo, después estuvo, bueno, y después asumió Salinas, que está de licencia. ¿Esa la tienen que concursar? Esa tenemos que concursar tesorería, jefe de tesorería. El jefe de tesorería, que era el señor Gravino, me parece el último. El último, sí. Gravino. Ya cuando nosotros asumimos había subrogancias. Y esos son los cargos que hoy están designados. Otras jefaturas. Está bien, pero ¿por qué no se hicieron concursos? Sí, es una falla y la íbamos a corregir. Estaba preparado para hacerla en el 2020. Son esos dos. No hay más. Bueno, es decir, está bien, esto es lo que usted me dice que es por ley. Discúlpeme, yo le quiero preguntar. No, por ley es la de tesorería. La de tesorería. Las otras se crean por ordenanza o por decreto. Por decreto. Por decreto, está bien. Le pregunto, porque por ejemplo, a ver, antes del señor Liesman estuvo a cargo, creo que fue concursado, le pregunto esto, de la oficina administrativa del cementerio y de la oficina de Rey. No existe la jefatura de oficina del cementerio. ¿Pero él no ganó un concurso? No ganó un concurso. ¿Estaba designado o estaba...? Peor.
que eso. Habían inventado la oficina de DRI Cementerio, lo habían designado jefe y hay un decreto del año 2010, creo, donde se lo nombraba subrogante a Liesman. En realidad, la subrogancia de Liesman era anterior. Hay un decreto donde se dice que, que después de 6 meses de subrogancia le otorgan el cargo de jefe, cuando la ley dice exactamente lo contrario. No existe el convertirse de subrogante en efectivo si no es por concurso. Discúlpeme. Y Liesman nunca concursó, lo habían nombrado jefe de una oficina inexistente. ¿Eso lo nombraron por decreto? Sí. Ajá, bien. Entonces nosotros lo que hicimos es, si no hay jefatura, no hay jefe. Y no hay subrogancia posible. Bien, esas áreas, por ejemplo, digo, ¿DRI cementerio? Sí, ¿por quiénes están cubiertas? No hay jefatura. O sea, es un empleado que está en la cementerio, ventanilla. No, el tema es así. Cementerio lo que tiene son empleados administrativos que acometen la tarea administrativa del cementerio. De hecho, hay una persona que atiende al público y después hay un funcionario que supervisa las tareas administrativas de cementerio. Y respecto del DRI, el DRI no es necesaria ninguna oficina, ninguna jefatura para liquidar eso. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de la generación de un sistema informático, perfectamente se puede manejar el DRI con un solo empleado que tenga la capacidad de hacer los cruzamientos con el API si fuera necesario. Y respecto del DRI en general, se emite por sistema los fijos y los mínimos, y la gente paga y eventualmente se le hace alguna inspección o alguna determinación de oficio si se detecta algún problema alguna incongruencia entre la declaración jurada entre el pago y la declaración jurada del API. O sea, esas áreas están cubiertas por empleados comunes. Sí, DRI lo maneja la Secretaría de Hacienda, con empleados, por supuesto, y cementerio hay un empleado administrativo que se encarga de la tramitación. Bien. La oficina propia de cementerio. Creo que el señor Zapata se jubiló en el 2017, ¿puede ser? La Sí. oficina de allá. Esa tampoco existe. No existe. ¿Cómo se cubre eso? ¿También con un empleado? Tenemos una persona designada como supervisor del cementerio, que es el hijo del señor Zapata, que también, digamos, es un empleado de planta, de planta permanente y nada más. Bueno, jefatura de la oficina de dibujo técnico. No existe. Esa estaba a cargo del señor Pedro Agüero. No existe. Ajá. No existe, Alejandro. Y eso tampoco, digamos, tiene A ver, Alejandro, intención. usted... No, dale, yo le estoy preguntando. No tienen intenciones de crearla, porque, digamos, no tiene para ustedes, no tiene función de crear No tiene sentido. Ajá. Y se ve que tampoco tenía sentido porque no estaba creada, sino que estaba... Es decir, armaron, digamos, querían poner un jefe y pusieron un jefe y después le dieron una oficina. Así Bien. como se lo digo. Está bien. También existía, y usted lo debe saber. Permítame, Sí. le voy preguntando yo. División de mantenimiento y producción. Estaba el señor Novelino que se jubiló. Eso Sí, después estuvo Mercado. después estuvo Mercado. Ajá. Nosotros eso no tiene, para nosotros no tiene asidero. Lo que hay es un jefe de división que lo tenemos. Esa es la otra que vamos a concursar porque el
el que estaba a cargo de de la sección taller y demás, que era Paul Fuerte, se jubiló Sí, a principios de este año. Sí. Y bueno, es así, hay que Las otras no existen. Lo no que es la división de existe. mantenimiento y producción, que estaba en Novelino, eso como jefatura no existe. No, La administración de personal de Corralón, que está el señor Iriar, tampoco eso es existe. una mentira. Nunca existió la oficina de Corralón. Administración de personal no existe. No existe. A ver, Alejandro, vamos a ser claros. No, pero yo le estoy Eh, preguntando. A ver, usted me pregunta por cosas que no existen. No, pero es que estaban a cargo. Había personas que estaban en ese cargo, que tenían ese cargo y que cobraban por ese cargo. Por eso le pregunto. Cobraban por un cargo que no existía. Bueno, pero ahí la culpa no es del empleado, la culpa es de... Por supuesto, Ah, el empleado cobró mientras estuvo y hoy se ha jubilado con ese salario, en el caso de Iriardo, en el cualquier, sí, caso de de quien Agüero. sea. Ahora, si el cargo no está creado, no hay por qué concursarlo. Bueno. Jefe de caminos rurales que estaba Mercado. No existe, Jefe de sección de servicios públicos que estaba Vargas. no existe. Jefe de parque municipal que estaba Castaño. Bueno, ahí Castaño No tampoco, se jubiló en el 2017. se creo. jubiló. Ajá. Nunca tuvo ese cargo como subrogante, lo que se le otorgó fue un 100%. Encargado de plazas y paseos, que estaba el señor Martínez, se jubiló en el 2018, ¿puede ser? No existe, No existe. Jefe de obrador, tampoco existe. estaba el señor Salomone, ¿puede ser? Ahí teníamos un problema, había dos. Había dos. Claro, no sé si usted se acuerda que en el último periodo del doctor Salvo, digamos, se dieron de baja unos concursos que se habían hecho en el gobierno anterior de ella, creo. Sí. Se dieron de baja y... Nada, que fue ahí donde, entre ellos, lo voy a nombrar porque Sí. estaba el señor Escolari, que fueron al contencioso Sí. administrativo. Exactamente. Bueno, todos esos concursos que Sí. se dieron de baja, Sí. el contencioso administrativo falló en contra de la municipalidad. Sí. Entonces ordenó reincorporar a toda esa gente. Sí. No, pero Salvo, el de Intendente Salvo, cuando dio de baja esos concursos, nombró a otra gente en su reemplazo. Entonces pasaba lo siguiente. Por ejemplo, en el Claro. Obrador estaba el Como Juan Cintiano y concursado. Ricardo Corazón, estaba el rey y el que vino y que volvió. Claro, entonces, ¿qué pasó? La justicia, al reincorporar al concursado, que era el señor Maldonado, estaba el designado por el doctor Salvo, que era Salomone. Entonces, ¿qué hicieron como gran solución? Había jefe de obrador y jefe de oficina de obrador. Había dos jefes. Bien. Está bien. ¿Y bromatología? ¿Estaba el doctor Ugalde? No, el doctor Ugalde subrogaba la jefatura de bromatología que nunca existió. Nosotros dimos de baja esa subrogancia apenas asumimos. Bueno, el doctor Ugalde se está por jubilar, creo que se jubila dentro de 2 meses, en junio. De todas estas situaciones, ¿ustedes consideran que no es necesario crear, ni siquiera por decreto, porque es, digamos, potestad del intendente, Potestad de cada intendente de crear o no? Ahora, Exacto. ¿ustedes consideran que en esta mayoría, y salvo las que no estén por ley obligatoria, no es necesario crearles, que se suplen con un empleado administrativo capacitado? Hoy por hoy no tenemos necesidades de crear nuevas jefaturas. De hecho, hemos dado de baja una
y la persona que estaba a cargo, creamos otra, que era, se dio de baja la jefatura de Secretaría General, esa existía, Sí. y la persona que había y creamos la jefatura de Intendencia, que es la que se encarga del mantenimiento de los edificios municipales. Y bueno, y el funcionario, no, perdón, el empleado que estaba en la jefatura de Secretaría General, en cumplimiento de la ley 2756, pasó a desempeñarse sin concurso, porque la ley lo prevé, que cuando desaparece una jefatura, la persona que estaba a cargo tiene que pasar a otra jefatura cuando la misma se crea, pasó a la otra jefatura. Ahora, Patimo, ¿por qué consideran ustedes que no es necesario, más allá de esta explicación? Porque analizándolo, esto es de una parte, a ver, administrativa, ¿no? Entendible, no nos hace falta porque tenemos un empleo. Ahora, visto de una parte política, entiendo yo que tal vez es un poco más fácil determinar las tareas o las instrucciones a un empleado, sobre todo si son empleados eventuales todavía, que a un jefe que gana un concurso. ¿En qué sentido? Bajarla de línea. No, eso, a ver, en primer lugar, la existencia de una jefatura tiene que estar respaldada, vamos a decir, en la realidad por la magnitud, la dimensión de la tarea. Muchas de las que usted me nombró no tienen una tarea en su magnitud que justifiquen la existencia de una jefatura, y mucho menos que justifiquen la existencia de un jefe con categoría 16 y 100%, y además una estructura jerárquica que implique jefatura, mandos medios, gente de supervisión y demás. Algunas sí las estamos manteniendo porque tienen justificación real, ejemplo, la oficina de personal, la sección de taller del Corralón, las que están creadas por ley, por supuesto, Sí. la de mesa de entrada porque hay un concurso ganado y un decreto que la creó, la jefatura de carné, ¿por qué? Porque tiene algunos condimentos legales, que es el uso de una firma que tiene que estar respaldada por la provincia y demás. Ahora, en el resto de las cuestiones, por ejemplo, dibujo técnico ya no existe, Alejandro. Hoy el dibujo técnico dentro de la municipalidad es el que hace el proyecto, hace los planos, no hay copia de plano, la digitalización ha traído como consecuencia. Nunca existió, pero tampoco se justifica en la realidad. Lo que usted me dice políticamente, yo lo que creo es que el desafío no es ni las instrucciones ni otra cosa. El desafío es hacer una estructura administrativa que sea lo más eficiente posible, con el menor costo para los ciudadanos posible. Lo que sí tiene y lo hemos dicho incansablemente, y creo que el sindicato en este sentido no lo ha entendido, es la municipalidad en general, digamos, el ámbito municipal de la provincia de Santa Fe, como consecuencia de la 9286, no tiene mandos medios. ¿Qué quiero decir? No tiene supervisores, por ejemplo. Y ese sí es un problema. Existe la jefatura que uno puede crear, Sí. y los empleados. Sí. Pero al medio no hay supervisores. Y le pongo un ejemplo. Podría, y que no se tome como una idea, quiero decir, usted podría tener un jefe de tránsito e inspección, y podría tener un supervisor de tránsito
y un supervisor de inspección, que sería lo mejor, porque son tareas, si bien son todos inspectores, las tareas... Ahora la mayoría de los gobiernos a eso lo han suplantado con un funcionario político. No, el funcionario político está por encima de los Bueno, jefes. no, pero digamos, esa ausencia ha sido suplantada poniendo un funcionario político que maneje con quien estaba, o con un concurso, o con una jefatura creada o no creada, o directamente con los empleados. Hoy, Es decir, las propias administraciones, los propios gobiernos políticos han suplantado eso poniendo un funcionario político que bajase directivas. está bien, por encima de los jefes sería. Por encima de los jefes, ¿sí? No, bueno, eso cada uno tiene la facultad de manejar, vamos a decir, o de armar la estructura como quiera. Nosotros, hoy por hoy, tenemos realmente, hoy tenemos 20 funcionarios nada más. Los funcionarios no hacen trabajo administrativo. Tratamos de que los funcionarios no hagan trabajo administrativo, sino que hagan trabajo de otro tipo. Para hacer trabajo administrativo están los jefes, están los empleados, está la estructura de planta permanente. Y en ese sentido, creo que con algunas cosas que siempre hay que corregir, porque defectos hay en todos lados y siempre, creo que es una estructura que se condice con la tarea que tiene la municipalidad. El tema de las jefaturas podría ser opinable y seguramente cualquier ejecutivo que venga puede tener otra visión de esto. Lo que sí hay que recordar es que cada vez que se crea una jefatura y se hace un concurso, ese empleado se queda para siempre. Sí, sí. Pero con esto, ¿por qué hace esta aclaración? No, hago la aclaración porque a veces no se cree que viene un ejecutivo y se lleva toda la estructura que creó. No, la estructura el va empleado es quedando. empleado y el concurso es concurso. Y va quedando. Y sí, esa es la estabilidad del empleado. Por eso, Esa es la exactamente. estabilidad del empleado. De este tema lo han conversado también con el sindicato. Por supuesto. Y que, digamos, el sindicato está de acuerdo con esta postura del ejecutivo. El sindicato, cuanto más podamos concursar, mejor. Lo que sí no puede inmiscuirse en la facultad que tenemos de crear o no jefaturas. Eso no puede ser, no es sujeto de negociación. La facultad de crear una jefatura es propia del ejecutivo que lo hace. Gracias por su tiempo, como siempre, por su gentileza. No, por favor, Alejandro, gracias a usted y buenos días para todos. Desde el despacho del jefe de gabinete, agradecemos la atención que nos ha dado el doctor Cayetano Arturo Patiño. Volvemos a estudios.